El día de hoy le voy a estar enseñando un nuevo método para usar Veo 3, que es la herramienta más poderosa de Google para crear videos realistas sin necesidad de registrarte en Gemini Pro. Y esto es posible porque ahora esta función está integrada dentro de Filmora. Sí, vamos a usar Filmora para crear videos realistas a partir de una imagen. Vamos a poder animar logotipos, crear anuncios para las redes sociales y también aprovechar esta oportunidad para ganar dinero. Entonces yo te voy a estar enseñando paso a paso cómo usar esta función y sin tantas vueltas, dale me gusta a este video, suscríbete a mi canal y comencemos. Para comenzar, lo primero que necesitas es descargar Filmora, ¿ok? Y para eso en la descripción del video te voy a estar dejando el link para que puedas descargarlo totalmente gratis y obtener varias funciones gratuitas, entre ellas la de Veo 3, ¿ok? Y también vas a obtener recursos y otras funciones totalmente gratis. Entonces clica en el link de la descripción, descarga la aplicación, ábrela y comencemos. Bueno, luego que descarguen Filmora y abran la aplicación van a hacer exactamente esto. Miren, vamos a buscar la opción de caja de herramientas. Luego en caja de herramientas vamos a buscar la función de imagen a video, esta de acá. Ustedes clican allí y nos va a llevar para esta aba, donde nosotros vamos a poder crear nuestros videos realistas en base, por ejemplo, a una imagen o en tal caso con fotograma inicial a video, que esto es para crear transiciones en base a dos imágenes. Y también tenemos acá la de referencia a video, donde nosotros podemos subir hasta 3 imágenes y decirle a la inteligencia artificial que use esas 3 imágenes como referencias para crear un video. En este caso nosotros vamos a usar la de imagen a video Veo 3. Ahora, para probar Veo 3 en Filmora, yo voy a animar un logotipo, ¿ok? Y ustedes pueden hacer exactamente lo mismo para, en tal caso, animar el logotipo de la empresa de ustedes, de la compañía de ustedes, o en tal caso vender este servicio para canales de YouTube, porque pueden crear intros para canales de YouTube con esta función, animar logotipos de canales de YouTube y venderlos por $80. Yo, por ejemplo, cuando vendo este servicio, lo vendo por $80. Entonces, miren, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Acá nosotros tenemos que seleccionar nuestra imagen, ¿ok? Y dice que la relación de aspecto tiene que ser, por ejemplo, en medida para YouTube o para Reels. En este caso va a ser en medida para YouTube. Yo voy a clicar acá y voy a seleccionar el logotipo que deseo animar. En este caso yo voy a seleccionar el logo de Gemini, de la inteligencia artificial de Google. Entonces miren, aquí abajo nos dice describe el video con claridad. Acá nosotros tenemos que especificar cómo queremos el video, cómo queremos esa intro. En este caso ustedes pueden usar ChatGPT o Gemini para decirles cómo ustedes quieren el logo y que después les dé un prompt. Yo voy a colocar acá un prompt que ya yo tengo. Y miren, ustedes tienen que verificar también que la opción de Veo 3 calidad esté seleccionada, porque vamos a usar Veo 3. Entonces luego de eso vamos a clicar en generar. Y miren, aquí nos aparece, si ha comenzado a generar, puedes comprobar el progreso en la lista de tareas. Ok, en tal caso, miren, yo voy a clicar acá. Aquí arriba nos aparece un icono de cargando. Si yo clico aquí, nos aparecen tareas del proyecto. Y bueno, yo voy a esperar que carguen. Ustedes pueden ver aquí que aquí dice cargando y nos va a mostrar el porcentaje. Entonces vamos a esperar que genere y les muestro el resultado. Bueno, ya generó el video con la animación y quiero mostrarles algo. Luego que genere el video, él los va a llevar para esta aba de mis archivos. Y aquí muestra los videos que creó. En tal caso, yo voy a seleccionar este de acá, que fue el que creó. Ok. Y miren la calidad. Ya ustedes van a ver cómo quedó el video. Yo a este de acá le puedo agregar una música instrumental también para animar el logotipo aún más. Pero les voy a mostrar exactamente cómo lo generó. Entonces miren. Yo le puedo agregar también una imagen de fondo para que quede más animado, para que quede más motivante. Pero esto se puede hacer para animar, por ejemplo, logotipos de canales de YouTube, logotipos de compañía. Y como les digo, yo cuando vendo un servicio así lo vendo por $80. Recuerden, ustedes pueden elegir la medida en la que ustedes quieren. Si va a ser para Reels, para YouTube, todo eso. Ustedes deciden. Ahora, luego que nosotros generamos nuestro video, si queremos generar más videos, nosotros tenemos que hacer clip acá en generación de video, para que ustedes en tal caso puedan generar otro video. Yo, por ejemplo, si ya no quiero que sea con logo, yo quiero que sea animando, por ejemplo, a alguna persona para un anuncio en las redes sociales. Yo voy a hacer clip acá, por ejemplo, voy a seleccionar a esta chica y voy a agregar un prompt. Entonces, miren, yo voy a colocar el prompt acá y clico en generar. Luego de eso tenemos que esperar que se genere nuestro video y ya les voy a mostrar también cómo quedó. Y vamos a ver cómo quedó. Yo lo voy a arrastrar acá también. Vamos a ver. Con Veo 3 en Filmora puedes hacer videos como este para anunciar tu negocio en internet usando apenas una imagen.
Vieron que quedó excelente, ¿verdad? Bueno, ustedes pueden hacer exactamente lo mismo para anunciar su producto, su servicio y en tal caso colocar estos videos en las redes sociales o con anuncios pagos en Instagram, Facebook, en Google. Por ejemplo, ahorita les voy a enseñar también cómo animar un producto digital para anunciarlo en Google. Por ejemplo, los que venden ebook, los que venden guías. Ahorita vamos a animar una imagen así para que ustedes vean cómo queda. ¿Ok? Entonces, si les está gustando este video, dale me gusta. Si no te has suscrito a mi canal, suscríbete a mi canal. Y si no has descargado Filmora, en la descripción del video te dejo el link para que lo descargues y obtengas acceso a todas estas funciones. Entonces, bueno, ahora les voy a enseñar a animar esta imagen, por ejemplo, de un producto digital. Yo voy a seleccionar acá este de un ebook, por ejemplo, que yo he estado vendiendo aquí en Brasil. Entonces, miren, voy a colocarle el prompt y voy a clicar en generar. Ahora vamos a esperar que lo genere para que ustedes vean cómo quedó. Bueno, miren, ya animó otra imagen que yo le di de un producto digital que yo he anunciado y vamos a ver acá cómo quedó. Miren. Lo animó excelente. Entonces, si tú vendes productos digitales, puedes hacer exactamente lo mismo y te va a funcionar. Bueno, luego que creamos nuestros videos, yo le voy a agregar acá, por ejemplo, unas transiciones para guardar el video, para que ustedes vean la calidad con la que queda. Ustedes pueden agregarle también una música si ustedes desean. Yo, por ejemplo, voy a agregarle una acá. Vamos a ver, esta acá, que normalmente yo le agrego a los videos, para que ustedes vean la calidad con la que queda el video. Voy a bajarle volumen. Voy a bajarle acá en 26. Y bueno, voy a seleccionar acá exportar. Voy a colocarle video VO3, video guión VO3. Voy a seleccionar la calidad que sea alta. Voy a dejar la resolución exactamente igual. Y voy a clicar acá en exportar. Ok, ahora les voy a mostrar exactamente la calidad en la que quedó el video. Con VO3 en Filmora puedes hacer videos como este para anunciar tu negocio en Internet usando apenas una imagen. Quedó excelente, ¿verdad? Bueno, tú puedes aprovechar esta oportunidad para, en tal caso, anunciar tu negocio, para ofrecer esto como un servicio en las redes sociales, por ejemplo, en Instagram, Facebook, en TikTok, en Google. Tú puedes pagar anuncios con videos hechos con inteligencia artificial y las personas te van a contactar, te van a contratar. Se los digo porque yo he trabajado así por muchos años y ha funcionado. Y ahorita, con la inteligencia artificial, si la aprendes a usar a tu favor, puedes aumentar tus ingresos. ¿Ok? Entonces, bueno, si no le has dado me gusta a este video, dale me gusta, suscríbete a mi canal si no te has suscrito. Si quieres descargar Filmora, recuerda, en la descripción del video te dejo el link para que lo descargues y obtengas acceso a todas estas funciones. Y bueno, si quieres aprender a crear videos como estos, con prompts perfectos para que cuando los coloques los videos te salgan bien, déjalo en los comentarios que yo pueda estar haciendo un video sobre eso, explicando todo detalladamente. Entonces, si tienes alguna duda, alguna pregunta también, déjalo en los comentarios. Entonces, bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. Vamos con todo y hasta la próxima.